Buenos días para todos. Buenos días para todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra charla académica, un tema que lleva muchos años hablando de radiofrecuencia en Colombia y en el mundo, y siempre ha sido parte de alguna de las funciones para manejar pacientes que tienen miomas y obviamente de manera selectiva. Pero siempre hay personas como digamos pioneras que tratan de traer cosas nuevas al país y a la sociedad, y ya tenemos que esta radiofrecuencia en nuestra ciudad. Entonces me parece un tema súper interesante, teniendo en cuenta que tenemos tantas alternativas para hacer una reducción de opinión. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Juanita, a la doctora Claudia López, que es muchas gracias por asesorarme y por su parte de los grupos del que acompañamos Entonces, bueno, bienvenidas, podemos dar inicio. Muchas gracias, doctora. Buenos días, yo me llamo Juanita Carreño, soy residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES, y en conjunto con mi asesora, la doctora Claudia López, ginecóloga laparoscopista, les traemos esta charla que nombramos Radiofrecuencia, una nueva alternativa para el manejo de la miomatosis. Para iniciar, recordemos que el manejo quirúrgico de la miomatosis ofrece una solución definitiva. Sin embargo, hay pacientes que por muchas razones desean otras alternativas no quirúrgicas y mínimamente invasivas diferentes al manejo médico, que además de preservar el útero, puedan también reducir el tiempo de recuperación, morbilidad y aportar otros beneficios. Es por esto que la motivación fue traer esta charla para hablar sobre ablación por radiofrecuencia en miomas, debido a que ya esta técnica está disponible en la ciudad. Y nos parece importante conocerla para poder brindar una asesoría adecuada a nuestros pacientes. A manera de introducción, recordemos que los miomas o fibromas son tumores monoclonales del músculo liso miometrial, son el tumor benigno más común del tracto genitourinario en mujeres de edad reproductiva debido a su dependencia de estrógenos. Recordemos que el pico de prevalencia va a ser la quinta década de la vida, con un compromiso de hasta el 50% de todas las mujeres a los 40 años. Esta enfermedad tiene un amplio impacto en la salud de la mujer y su estilo de vida, representando también un costo importante en la salud pública. Y aunque hay un porcentaje muy importante de pacientes que pueden cursar de manera asintomática con esta patología, de un 50 o 75%, también puede haber compromiso sintomático, principalmente de dolor pélvico, sangrado uterino anormal y problemas de infertilidad que derivan en una amplia gama de síntomas como los que pongo ahí en la diapositiva: dismenorrea, dolor lumbar, sensación de presión, una amplia gama que puede generar cuadros completamente diferentes en las pacientes. Y esto lleva hasta que un tercio de las pacientes busquen manejo y tratamiento para estos síntomas. Entonces, recordemos de manera rápida las opciones que tenemos de tratamiento. Esta elección de tratamiento siempre va a ser guiada por la edad, el deseo de preservar la fertilidad de la paciente, también sus preferencias personales, la disponibilidad en el medio, como también el número, tamaño y posición pues, de los miomas como tal. Tenemos entonces el manejo médico, como los análogos de la GnRH y los moduladores de los receptores de progesterona tipo ulipristal, y recordemos pues también el manejo médico adyuvante, como los anticonceptivos orales, el Mirena, que más que tratar como tal los miomas, pues van a dar un manejo sintomático de lo que pues está afectando a las pacientes. También tenemos ya un manejo quirúrgico, como les decía, ya es un manejo más definitivo, como la histerectomía o la miomectomía. Y también tenemos otra gama de opciones mínimamente invasivas como intervencionismo, como la embolización de las arterias uterinas, el ultrasonido de alta intensidad guiado por resonancia magnética, la ablación por microondas percutánea y pues nuestro foco de la charla, que es la ablación por radiofrecuencia. Vemos entonces en este esquema cómo también aparecen todas las opciones que tenemos de manejo, especialmente pues en esta opción de hacer una destrucción como tal de estos tumores benignos.
y encontramos a la ablación por radiofrecuencia como una de esas opciones que cita la literatura, específicamente en la parte de necrosis térmica, que vamos a ver que es el principio fisiopatológico con el que funciona esta técnica, y en la ablación hipertérmica. Hasta el 60% de las pacientes no intentan tratamientos conservadores antes de ir a la histerectomía, a pesar de que podemos ver que hay otras opciones. Es por eso que el objetivo de esta charla es presentar la ablación por radiofrecuencia desde la técnica, entenderla bien y muy importante qué pacientes son candidatos y qué pacientes no son candidatos a esta y hacer una breve revisión de la evidencia disponible hasta el momento sobre el tema. Entonces empezamos con la historia. Desde 1891 D'Arsonval empieza a describir toda la técnica básica y el principio de la electrocirugía. Recordemos que ese principio básico es el que el paso de corriente por un tejido va a aumentar su temperatura. Posteriormente se vinieron haciendo muchos desarrollos en el tema y no fue hasta 1990 que la radiofrecuencia fue por primera vez utilizada en un paciente, inicialmente para la destrucción de tumores de manera percutánea. Se inició con tumores monoclonales, en este caso con tumores hepáticos, y se encontraron resultados muy favorecedores, lo que empezó a ampliar como este desarrollo y estos estudios a otro tipo de tumores, y en el 2012 la FDA da su aprobación para uno de los sistemas que les voy a presentar el día de hoy, que es el sistema Acessa ProView de radiofrecuencia por laparoscopia, el cual venía ya en estudios desde el 2002 y en desarrollos, y posteriormente en el 2018 se da la aprobación para el otro sistema que tenemos transcervical, el Sonata System, que venía en estudios también desde la década anterior, desde el 2005. ¿Cómo funciona entonces la radiofrecuencia, la ablación por radiofrecuencia? Entonces, es una forma de ablación hipertérmica que usa la temperatura elevada en el tejido para destruirlo. Recordemos que hay otras formas de generar este mismo efecto, como la conducción térmica directa, que usamos, por ejemplo, en la ablación endometrial. Aplicamos entonces la energía en el tejido, que en este caso serían como tal los miomas, en forma de corriente alterna en rango de radiofrecuencia. Recordemos brevemente todo el espectro pues, de ondas electromagnéticas, y que las frecuencias en la parte pues, de radiofrecuencias son aquellas ondas con frecuencia más baja y con mayor longitud de onda. Usamos más o menos entre 450 y 500 kilohertz en la medicina pues para aplicar estas ondas a los tejidos, porque nos permiten una ablación mucho más controlada y predecible del tejido, prediciendo y permitiendo no tener un daño local mayor. Ese campo electromagnético alternante va a entrar al tejido, genera vibración en las moléculas paralizadas de las células, generando calor y propagando este efecto en el tejido circundante. Es muy importante entender por esto, porque el efecto en los tejidos va a ir disminuyendo de manera inversamente proporcional al área o a la distancia que tenemos desde el electrodo por el cual entra el campo electromagnético, lo que nos va a permitir predecir el área de afectación o el área pues, en el que lo queremos lograr un efecto, y el área que está en riesgo de tener un daño periférico. Ese electrodo entonces va a depositar energía de manera lenta y metódica en ese tejido, en este caso nuestros miomas, logrando por este efecto una necrosis de coagulación en el tejido que termina en una ablación volumétrica, que es lo que buscamos, disminuir ese tamaño de los miomas. ¿Por qué? Porque esa disminución del tamaño se cree que está asociada a una mejoría de síntomas asociados, un menor número de reintervenciones y finalmente pues de lo que buscamos, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, a pesar de que es un sistema que lleva más o menos 20 años en estudios y 10 o 12 años pues aprobado por las agencias internacionales, ha tenido una evolución muy importante a pesar de ese corto tiempo de historia. Entonces, inicialmente los estudios se hacían con energía bipolar, sin embargo, se encontró que esta energía estaba más asociada a daño en la serosa y adherencias por la necesidad de reingresar el electrodo múltiples veces a los tejidos, por lo cual en este momento los sistemas que tenemos disponibles se hacen con energía monopolar. También uno de los precauciones que se tenía era que podía ser un poco impreciso y que podía ese sistema generar daño periférico al miometrio y al endometrio circundante, que es un interés pues, muy grande en preservar en estas pacientes,
que podían llevar posteriormente a rupturas uterinas, especialmente en desenlaces obstétricos. Y además, pues se tenía como esa duda de cómo se iba a lograr concentrar la energía en estos tejidos, ya que sabemos que los miomas son tumores altamente vascularizados y se podía dar este fenómeno que se llama como el sifón de calor o el heat sink, pues en la literatura en inglés, que es que por los vasos mayores de 3 milímetros se puede disipar la energía que está poniendo el electrodo, no logrando alcanzar como esas temperaturas mínimas que necesitamos para lograr esa necrosis de coagulación. Entonces, esto se mejoró ¿cómo? Buscando desarrollar sistemas que dieran, uno, imágenes en tiempo real para poder tener una localización mucho más precisa de los electrodos y poder predecir de mejor manera el área que estamos aplicando la radiofrecuencia, y dos, una programación automática en el que el tiempo y la energía son calculadas automáticamente por los sistemas para disminuir el daño al endometrio, al meometrio circundante, a los órganos vecinos y disminuir la necesidad de reinserción de electrodos que afectan y pueden dañar la serosa y que futuramente pues se pueden asociar como a desenlaces que no queremos. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Tenemos la técnica laparoscópica, que el único sistema que tenemos es el Accessa ProView System, y la técnica transcervical, que es el sistema Sonata, que es el que tenemos disponible en este momento en la ciudad. Ambas técnicas son aprobadas por la FDA y también tienen registro en la Comisión Europea. Ambas funcionan con corrientes de radiofrecuencia de 460 kHz y transmiten a través de una formación de electrodos radiales que se introducen en el mioma y que posteriormente pues saca como todos estos rayitos de electrodos para lograr una mayor cobertura en el tejido. Ambos sistemas son guiados por ecografía y tienen un software incorporado que va a calcular el tiempo y la cantidad de energía necesaria para lograr esa necrosis de coagulación en el mioma. Vamos a iniciar entonces con la radiofrecuencia por laparoscopia. Les muestro entonces brevemente en este video cómo funciona esta. El sistema Accessa, como les conté inicialmente. Entonces, este sistema viene con estos dispositivos incorporados. Vemos que se debe utilizar mediante un puerto para introducir el laparoscopio, un puerto adicional en el cual se introduce la sonda de ultrasonido en tiempo real para guiar todo este sistema. Posteriormente se introduce, ahí vemos cómo ingresa el laparoscopio para lograr pues la visualización directa de los miomas. Por el otro puerto introducimos la sonda ecográfica para hacer como un mapeo de esos miomas y automáticamente el sistema localiza los miomas y calcula su tamaño y lo que necesitan de energía. Posteriormente se introduce este que es el electrodo radial de manera percutánea y el sistema como tal calcula el tiempo y la necesidad de energía para lograr la necrosis de coagulación en esos tejidos. Se puede hacer pues como, dependiendo si los miomas son de mayor tamaño, se puede hacer una reinserción pues de ese electrodo para lograr abarcar toda el área del mioma. Y tenemos el sistema transcervical, que es el sistema Sonata, el cual pues tiene un abordaje vía vaginal. Tiene un abordaje vía vaginal y mediante esta vía pues se introducen también ambos dispositivos. Se introduce la sonda de ultrasonido para hacer el mapeo como tal de las lesiones, que es la que vemos ahí. Entonces inicialmente se ingresa, se mapean los miomas como vemos en esta parte del video. Se mapean esas lesiones. Posteriormente ya se tiene mapeado la lesión que queremos aplicar el ultrasonido, se libera el electrodo radial de manera directa y de manera dirigida por ecografía. Este sistema, como les decía, pues tiene como una manera de asegurarse que el daño regional a los tejidos circundantes no sea muy grande, pues o no se dé mediante este sistema pues de seguridad en el que se debe hacer de manera tridimensional pues como ese mapeo del mioma. Ahí vemos cómo entra el electrodo, libera los electrodos radiales y según el cálculo de software de energía y tiempo se aplica el ultrasonido pues
en la lesión. ¿Qué consideraciones entonces debemos tener con estos sistemas? Entonces, siempre cuando nos planteamos esta como una opción de manejo, debemos, como en todos pues, los casos de nuestros pacientes, considerar diagnósticos diferenciales. Especialmente, pues vemos que nuestros pacientes se pueden presentar con sangrado uterino normal y con dolor pélvico, pues siempre hacer como un estudio concienzudo de estos pacientes mediante imágenes para saber pues que sí sea secundario a esto y descartar otras patologías asociadas. Preguntarnos por el deseo reproductivo de esa paciente. Desafortunadamente, en el momento, pues no hay estudios que busquen como desenlace, pues ver la efectividad en el manejo de la infertilidad en estas pacientes, por lo que la efectividad y seguridad no son concluyentes en este grupo. Y siempre pues conocer cuáles son las indicaciones de este sistema y qué contraindicaciones o precauciones debemos tener. Entonces, respecto a las indicaciones, esto es una opción de manejo para los pacientes con miomas sintomáticos que tengan un deseo de un método mínimamente invasivo o conservador del útero y qué miomas entonces van a ser candidatos a manejar a través de este sistema. Entonces, la radiofrecuencia por laparoscopia está indicada en pacientes con miomas FIGO 2, 3, 4, 5 o 6 y la transcervical incluye además de estos los miomas FIGO 1. La laparoscópica excluye los miomas FIGO 1 y 0 pues por el riesgo del daño al endometrio circundante y ninguno de estos dos sistemas nos incluyen los miomas pediculados ni cervicales ni los miomas pues intralegamentarios. En este esquema pues, de clasificación de miomas de la FIGO podemos ver qué miomas son candidatos a estos tipos de manejos. Vemos entonces cómo se excluyen los miomas tipo 0, tipo 7, tipo 8 y en este caso pues estamos ilustrando los miomas candidatos para manejo transcervical, ¿cierto? Recordemos que el laparoscópico excluye también pues estos miomas FIGO 1. ¿Qué contraindicaciones y precauciones debemos tener en estas pacientes? Entonces, primero, miomas mayores de 10 centímetros o úteros mayores de 14 centímetros. No porque estas técnicas no se hayan aplicado en pacientes con estas características, sino porque todos los estudios, como vamos a ver, tenían como criterio de exclusión estas características, pero sí se ha reportado que médicos con más experiencia pues, en estos sistemas han abordado este tipo de miomas. Los que ya les mencioné anteriormente, los miomas pediculados, cervicales y ligamentarios, pues no son candidatos al manejo con estas técnicas. Para la radiofrecuencia con laparoscopia es importante aquellas pacientes que tengan sospecha de adherencias pélvicas o que ya tengan pues como confirmado la presencia de estas por la dificultad técnica pues que puede suceder y el empeoramiento pues del riesgo del daño de la serosa. Y en la radiofrecuencia transcervical, importante, ellos excluyen las pacientes con cavidades endometriales cortas que consideran como una distancia del fondo al orificio cervical externo menor de 4.5 milímetros y pacientes pues que tengan antecedentes o sospecha de algún otro tipo de anomalías endometriales como septos, como adherencias. Importante en las pacientes con endometriosis concomitante, pues explicarles muy bien que este sistema pues no trata esta condición y pues muy importante como por la expectativa de la paciente de la mejoría de los síntomas. Y pues ya finalmente pacientes con prótesis mecánicas que pueden interferir con el circuito monopolar, que recordemos pues que es la energía que usa este tipo de dispositivos. Respecto importante, pues ellos reportan respecto a la profilaxis antibiótica que no la recomiendan de rutina, sin embargo, todos los estudios utilizaron profilaxis en este tipo de pacientes. Como ambos sistemas son guiados por ecografía, ellos reportan que se podría requerir como una mayor curva de entrenamiento para utilizar estos sistemas, sin embargo, pues la curva que ellos sugieren es de 2 a 5 pacientes, entonces vemos pues que en realidad no es un número de pacientes muy significativo. El tiempo de aplicación de la radiofrecuencia, como les dije anteriormente, va a ser automático. Aproximadamente hay un promedio de 1 a 7 minutos para cada mioma, para un total más o menos de 45 minutos a 1 hora de la duración del total de procedimientos, que puede variar pues según el número de miomas que se desean intervenir. Y se considera, y esto es muy importante, que por lo menos se debe realizar una ablación de más del 20% del volumen del mioma para poder tener un impacto en los síntomas y en la calidad de vida de esas pacientes.
Entonces, ya entrando más a esos desenlaces que ha tenido estas técnicas para hablar de la evidencia que encontramos, voy a iniciar entonces con la radiofrecuencia por vía laparoscópica. Recordemos entonces que inicialmente este sistema viene en estudios del 2002, pero fue aproximadamente entre el 2010 y el 2012 que se empiezan a publicar estudios un poco más concluyentes con esta técnica, lo que hace que la FDA pues dé su approval pues en el 2012. Y posterior a esto ya se empezaron a hacer ensayos clínicos previamente, antes de que la FDA pues se pronunciara al respecto. La mayoría de estudios eran más descriptivos y este es el primer ensayo clínico en el que se comparaba esta técnica. Entonces les traigo este ensayo clínico aleatorizado publicado en el 2014 en el Journal Internacional de Ginecología y Obstetricia, en el cual incluyeron un solo centro y su objetivo era comparar la radiofrecuencia por vía laparoscópica versus la miomectomía por laparoscopia respecto al tiempo de alta y a los desenlaces perioperatorios. Ellos como desenlaces primarios buscaron el tiempo de hospitalización y otros desenlaces secundarios, la pérdida sanguínea y el porcentaje de miomas tratados en estas pacientes. Incluyeron finalmente 52 pacientes con miomatosis sintomática que dividieron en dos grupos, 25 recibieron radiofrecuencia por laparoscopia, 25 miomectomía por laparoscopia. Excluyeron pacientes con adherencias pélvicas conocidas o riesgo de estas, con miomas cervicales o con miomas FIGO 0 o 1 y que tuvieran comprobado otras causas de dolor pélvico o de dismenorrea. Entonces, ¿qué desenlaces se encontraron? Entonces, respecto a los desenlaces en los que no encontraron diferencias estadísticamente significativas, pues el desenlace primario, que era el tiempo quirúrgico de 1.1 horas para la radiofrecuencia por laparoscopia y de 1.3 horas para la miomectomía por laparoscopia, y también la pérdida sanguínea, con 20 mililitros en promedio para la radiofrecuencia versus 35 mililitros para la miomectomía por laparoscopia. ¿En qué sí encontraron diferencias estadísticamente significativas? Primero, en el tiempo de hospitalización de 10 horas para la radiofrecuencia por laparoscopia en promedio versus 29.9 horas, con una estadísticamente significativa. Sin embargo, pues en el protocolo de ellos, siempre que hacían una miomectomía por laparoscopia mínimo dejaban a esa paciente en vigilancia hasta el siguiente día. Entonces, esto puede sesgar un poquito este resultado. Y la tasa de tratamiento de miomas, que ellos consideran como un desenlace muy importante, la cual midieron sobre el total de miomas, qué porcentaje de miomas pues se les aplicó la radiofrecuencia, para un 98.6% para la radiofrecuencia por laparoscopia versus un 80.3% en la miomectomía por laparoscopia, la miomectomía por laparoscopia con una pues estadísticamente significativa. Ellos concluyen entonces que la radiofrecuencia por laparoscopia es una experiencia segura y corta para los pacientes, con una menor pérdida sanguínea y un mayor porcentaje de tratamiento comparado con la miomectomía por laparoscopia. Y el único evento adverso que reportaron en este grupo de pacientes fue en la radiofrecuencia por laparoscopia un evento pues de vértigo en una paciente, que es un evento adverso pues que se considera menor. Posteriormente, en el 2018 se publicó otro ensayo, ya en este continente, en América. El previo había sido realizado en Alemania y se consideraba pues que para aplicar esa técnica en Estados Unidos, en Canadá, querían tener estudios pues como más locales que representaran un poco mejor la población más diversa que tenemos en ese lugar versus pues en ese ensayo inicial. Entonces se publicó ese ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de no inferioridad en el 2018, que buscaba comparar la radiofrecuencia por laparoscopia y la miomectomía por laparoscopia respecto a la utilización de los servicios de salud y a la tasa de complicaciones serias. Su hipótesis de trabajo era que los desenlaces de radiofrecuencia por laparoscopia no eran peores que la miomectomía por laparoscopia a 3 meses de seguimiento. Ellos inicialmente también se habían planteado comparar la embolización de arterias uterina con estas otras técnicas. Sin embargo, solo se reclutaron 2 pacientes, por lo que se decidió no hacer como el análisis en este grupo. Entonces, ¿qué desenlaces midieron? Entonces, como desenlaces primarios, el uso de servicios de salud desde los 12 meses previos al procedimiento y los 3 meses posteriores a las intervenciones, las complicaciones serias que encontraron, y aplicaron cuestionarios de síntomas y de calidad de vida, como lo son el UFS-QOL y el EQ-5D.
¿Qué desenlaces encontraron significativos? Entonces, primero, el tiempo quirúrgico con un resultado muy similar al ensayo previo que les mostré, de 6.7 horas para radiofrecuencia por laparoscopia. Ellos midieron ese tiempo quirúrgico como desde el ingreso al hospital hasta la finalización del procedimiento, versus de 9.19 horas para la miomectomía por laparoscopia con una P estadísticamente significativa. También la costo-productividad del paciente y de uso de servicios de salud, ellos reportan que fue muy similar en ambos grupos. Sin embargo, pues hacen la claridad que en la radiofrecuencia por laparoscopia el costo del procedimiento es mayor, pero que estos costos se podrían equiparar debido a que esta tuvo menores costos después del procedimiento a esos meses de seguimiento posteriores. Respecto a los días de trabajo perdidos, se encontró que favorecía a la radiofrecuencia por laparoscopia con 11.1 días versus 18.5 días en la miomectomía por laparoscopia, con una P estadísticamente significativa, y que finalmente pues ellos consideraban que esto podría impactar en ese costo productividad a largo plazo pues de estas dos técnicas. Y respecto a la seguridad, solo se reportaron 2 eventos adversos. Un paciente con miomectomía por laparoscopia tuvo una sistolia posterior a la inyección de vasopresina, y un paciente tuvo una reintervención en el grupo de radiofrecuencia por laparoscopia debido a que persistía pues con sangrado uterino anormal y decidió hacerse una histerectomía. Respecto a los desenlaces secundarios, entonces aplicaron cuestionarios antes de la cirugía y 3 meses después. Entonces aplicaron el cuestionario que les mencioné ahorita, el UFS-QOL, que es un cuestionario validado de síntomas de miomatosis. Inicialmente pues tiene 2 partes, de severidad de síntomas, y también mide la calidad de vida asociada a estos. Síntomas como sangrado menstrual abundante, fluctuación de los ciclos, dolor o presión pélvica, síntomas pues que son muy importantes y que pueden afectar la calidad de vida de estas pacientes. Y además aplicaron también el EQ5D, que es un cuestionario que busca medir la calidad de vida relacionado con la salud, pues no específico a miomatosis, sino en general a la salud, que se utiliza en la salud pública para la asignación de recursos sanitarios, por lo cual pues es muy importante como desenlace. Entonces ellos encontraron que respecto a la reducción de la severidad de síntomas de esa parte del UFS-QOL, ambos tuvieron un promedio igual de una disminución del 44.8% en el puntaje de la severidad de síntomas. Ambos sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Respecto a la mejoría de la calidad de vida asociada a estos síntomas, ellos reportan un 62% para la radiofrecuencia por laparoscopia versus un 45.8% para la miomectomía por laparoscopia, sin diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos, pero pues lo que resaltan es que ambos tuvieron un aumento significativo respecto al basal. Y reportando la satisfacción con los procedimientos, ellos no encontraron diferencia, con un 85% para la radiofrecuencia por laparoscopia versus un 90% para la miomectomía por laparoscopia. Ellos concluyen entonces que la radiofrecuencia por laparoscopia va a ser una alternativa segura a la miomectomía para el tratamiento de los miomas, y que comparado con esta técnica se asoció a menores tiempos de hospitalización, costos directos e indirectos comparables y retorno más rápido al trabajo por ese ítem pues, de días perdidos. Sin embargo, recordemos que esto es un estudio de no inferioridad, entonces puede hacer conclusiones comparativas, pues por lo menos sabemos que la hipótesis pues, que ellos se plantearon de que no era peor, pudieron como demostrarlo. Finalmente, entonces les traigo este estudio, que es el estudio TRUST, como el similar, o sea, como que se planteó hacer este estudio en Estados Unidos de un diseño muy similar al que se había hecho previamente, que el que les mostré previamente era en Canadá. Este es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que aún está en proceso pues como de seguimiento de esas pacientes. Sin embargo, ellos publican unos resultados preliminares de seguimiento a 12 meses. El objetivo de este estudio es determinar la eficacia, seguridad y el uso de recursos de salud en la radiofrecuencia por laparoscopia comparado con la miomectomía por laparoscopia en pacientes con miomas sintomáticos. Los desenlaces entonces: el primario fue la mejoría de síntomas y de los puntajes autorreportados por los pacientes. Utilizaron los mismos puntajes pues, que se utilizaron en el estudio TRUST original en Canadá. También la hospitalización en la estancia total, las complicaciones, la reintervención y el tiempo de recuperación. Incluyeron
finalmente 58 pacientes, de los cuales 30 fueron sometidos a radiofrecuencia por laparoscopia, 27 a miomectomía por laparoscopia, a miomectomía, y de esos 27 pacientes que fueron sometidos a miomectomía, el 74% fue por vía laparoscópica, el 14.8% por vía abdominal y el 11.1% fueron laparoconversión. Esto es importante porque pues ya tenemos adicionalmente pacientes con vía abdominal que podría pues como sesgar un poco los resultados comparativamente. Entonces, respecto a la reducción de los síntomas, son los puntajes basales versus a 3 meses y basales versus a 12 meses de ese puntaje de autorreporte de síntomas. Ellos consideran que hubo una reducción de los síntomas basales a 3 y 12 meses en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas, para un 72% de radiofrecuencia por laparoscopia versus un 85% en miomectomía. Respecto a la parte del UFS-QOL de severidad de síntomas, entonces vemos esos puntajes iniciales altos. Recordemos que como miden la severidad de los síntomas, a mayor puntaje pues se asocia a una mayor severidad, y como a 3, 6 y 12 meses ambos grupos presentan una disminución de estos sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos, sin embargo con un leve favorecimiento de la miomectomía, pues que son las barras grises. En la parte de calidad de vida asociada a los síntomas de ese score de UFS-QOL, encontramos scores puntajes en el momento basal muy similares, y a 3, 6, 12 meses, como en ambos grupos, estos aumentan con un aumento mayor en el grupo de miomectomía, sin embargo, sin diferencias estadísticamente significativas. Y en el puntaje EQ5D, también puntajes muy similares en el momento inicial, y a 3, 6 y 12 meses, aumento en los dos grupos sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Ellos consideran entonces que hubo mejoría en ambos grupos de la severidad de los síntomas, de la calidad de vida y de la calidad de vida asociada a estos, favoreciendo levemente a la miomectomía. Respecto a la estancia hospitalaria, ellos encontraron una diferencia significativa en la duración de la hospitalización asociada al procedimiento, con una P estadísticamente significativa, favoreciendo la radiofrecuencia por laparoscopia versus la miomectomía laparoscópica y la miomectomía abdominal, pues que fue el que mayor tiempo de estancia hospitalaria tuvo. Concluyendo entonces, para la radiofrecuencia por laparoscopia, entonces podemos decir de ella que si bien la disponibilidad no es muy amplia en este momento, pues con esta técnica no contamos aún pues en nuestra ciudad, en nuestro medio, podría tener mayores costos durante el procedimiento. Solo tenemos un estudio de no inferioridad comparado pues con esa miomectomía por laparoscopia, pero pues estos estudios que tenemos han demostrado una menor estancia, han sugerido, una menor estancia hospitalaria, que en teoría podría reducir los costos globales de este procedimiento. Y pues en este momento se está desarrollando y todavía hay en curso estudios que tienen evidencia prometedora, como se sugiere en un metaanálisis publicado en el año 2018, que incluyó a 8 estudios para un total de 581 pacientes, en el que reportan mejoría en la calidad de vida y una tasa de reintervención de 4.39%, con una tasa de eventos adversos de 1.78%. Pasando entonces a la radiofrecuencia transcervical, que es la que tenemos disponible en nuestra ciudad, hay 2 ensayos muy importantes, el SONATA Trial y el FAST-EU. Traigo los resultados a 3 años del SONATA Trial. Este es un ensayo clínico multicéntrico que se realiza en Estados Unidos y en México, que está en curso desde el 2020. Ellos reportan entonces, como les dije inicialmente, esos resultados a 3 años. Ellos buscaban reportar los desenlaces clínicos de este estudio en pacientes, mujeres con miomatosis sintomática, que fueron sometidos a radiofrecuencia transcervical. ¿Qué desenlaces? Entonces ellos querían reportar, uno, las reintervenciones quirúrgicas, consideraron y lo tomaron como su desenlace primario, y desenlaces secundarios como las escalas de síntomas y calidad de vida, las mismas pues que se medían en los ensayos que les conté previamente, el efecto del tratamiento, la satisfacción de las pacientes, desenlaces obstétricos, reportar pues si hubo o no, y eventos adversos. Incluyeron 132 pacientes
y excluyeron, pacientes que fueran premenopáusicas, que tuvieran sangrado uterino anormal y que tuvieran miomas FIGO 1, 2, 3, 4, 5 o 2, 5. Y excluyeron pacientes que tuvieran también adenomiosis con volúmenes uterinos de más de 1000 cc y que tuvieran deseo de embarazo, por lo que les comentaba inicialmente de que estas técnicas pues no están estudiadas en este tipo de pacientes. Entonces, vemos el desenlace primario, que era la necesidad de reintervención en estas pacientes, en esta gráfica de Kaplan-Meier, de la supervivencia sin reintervención a 1, 2 y 3 años. Vemos como a 3 años se tiene una supervivencia del 91.8% para una tasa de reintervención total a 3 años de 8.9% en estas pacientes. Respecto a los scores de calidad de vida, entonces tenemos en esta primera gráfica el score de severidad, el puntaje de severidad de síntomas del UFS-QOL. A este lado tenemos el puntaje de calidad de vida del UFS-QOL y vemos cómo en ambos se tiene inicialmente pues en el score, en el puntaje de severidad de síntomas, una disminución que lo que resaltan es que es sostenida en el tiempo durante ese seguimiento desde los 3 meses a los 36 meses. Y respecto a la calidad de vida, también un aumento significativo de esa calidad de vida asociada que se mantiene también en ese seguimiento a 3 años. Reportaron además que un 94% de las pacientes se sentían satisfechas con este tratamiento y un 88% reportaron una disminución de los síntomas asociados. Respecto a los eventos adversos que se presentaron en este grupo, al primer año, 2 eventos adversos serios se reportaron para una tasa de 1.4%. Presentaron y reportaron una trombosis venosa profunda y una enfermedad pélvica inflamatoria. También, si bien el deseo reproductivo era un criterio de exclusión, en ese seguimiento a 3 años de esas pacientes reportaron 2 embarazos en este grupo y un aborto que pues ellos concluyen pues que no puede ser relacionado pues como a la técnica y que se seguirá como el seguimiento posterior para seguir reportando esos desenlaces obstétricos que hasta ahora el miedo más grande pues que era la ruptura uterina pues no se había como presentado en estos pacientes. La tasa de reintervenciones fue el 8.2%, como les dije ahora, que fueron secundarios a persistencia en sangrado uterino anormal y pacientes pues que ya deseaban como manejos quirúrgicos definitivos, que en todas fue histerectomía. Las pacientes entonces concluyen que las pacientes incluidas en este estudio tuvieron reducciones significativas y durables de los síntomas con bajas tasas de reintervención a 3 años. Y finalmente traigo entonces esta revisión sistemática que se publicó en el Journal de Ginecología Mínimamente Invasiva, que incluyeron desde el inicio pues, de las bases de datos hasta el año 2020, hicieron una búsqueda en PubMed y en Medline y buscaban evaluar el éxito del tratamiento, los posibles efectos adversos y la seguridad de la radiofrecuencia con el sistema Sonata. Ellos incluyeron 10 estudios, 7 ensayos no aleatorizados y 3 reportes de caso. Entonces, ¿qué encontraron? Entonces, respecto al cambio en el volumen, reportaron una disminución total del 54.7% del volumen total a 3 meses y de 63.2% a 12 meses, que recordemos que es mayor a ese 20% que se considera que puede tener impacto en la clínica de la paciente. Respecto a la reintervención, el FAST-EU Trial tuvo un 8% a 12 meses, el Sonata A de 0.7 a 12 meses, de 5.2 a 24 meses y de 8.9 a 3 años, que fue el que les dije anteriormente, y el Vitality Trial de 12.8% en promedio a 64 meses. Respecto a los cuestionarios, el UFS-QOL, en todos estos se reportó una mejoría significativa en los scores, en el puntaje de severidad de síntomas y en el puntaje de mejoría de calidad de vida asociado a los miomas. Y respecto a los eventos adversos, se reportó que 108 pacientes que tuvieron eventos adversos, un 47.6% del total de pacientes incluidos. Sin embargo, el 96% de estos fueron eventos adversos que se consideran leves. Y del total de pacientes, solo 4 requirieron
hospitalizaciones posteriores al procedimiento por algún tipo de complicación. Ellos concluyen que la radiofrecuencia transcervical representa una opción terapéutica mínimamente invasiva con adecuada reducción volumétrica que se ve representada en disminución de síntomas y mejoría de la calidad de vida. Finalizando entonces resalto pues que si bien la disponibilidad no es muy amplia en nuestro medio, ya se está haciendo esta técnica de radiofrecuencia transcervical en nuestra ciudad. No hay estudios comparativos con otras técnicas que sería importante para poder hacer pues como un análisis de esta técnica. La costo-efectividad no es muy reportada en los estudios actuales, sin embargo, recordemos que en el score EQ5D pues ha tenido una mejoría muy importante en estos pacientes y que este es como el que se asocia a esos asignación de recursos pues sanitarios, entonces podríamos extrapolar pues que podría ser prometedor por ese lado. Y el entrenamiento pues se considera que puede ser mayor, pero como les dije inicialmente, pues ellos lo que dicen mayor es más o menos una curva de 2 a 5 pacientes, que pues no es muy significativa. ¿Qué tenemos positivo? Entonces los resultados en los síntomas, en la severidad de síntomas y la calidad de vida asociada a estos, y que es una opción, tal vez la única opción que presenta y que permite tratar miomas FIGO 3, 4, 5 y 6 por vía vaginal. ¿Esto qué dice? Que podría a futuro ser una opción para pacientes con infertilidad o con deseo de embarazo. Si bien en ese momento no tenemos estudios, podría ser una opción prometedora para este grupo especialmente. Y vemos que en todos estos estudios nos reportan unas bajas tasas de reintervención. Acá traigo un cuadro que fue publicado en la revista del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia este año, que es una comparación de la radiofrecuencia por laparoscopia y la radiofrecuencia transcervical con otras técnicas mínimamente invasivas para el manejo de los miomas. Quiero resaltar respecto a la característica de los miomas, lo que previamente les dije, FIGO 2.6, la laparoscópica, FIGO 1.6, la transcervical, claramente la miomectomía pues permite manejo de todo tipo pues de miomas y de cualquier tamaño, pero pues es aparte de la miomectomía, son las técnicas que nos presentan como una gama más amplia de posibilidad de tratamiento. Respecto a la reducción del volumen a 12 meses, vemos que tienen resultados muy similares la transcervical con la embolización, la radiofrecuencia por laparoscopia un poco menor, sin embargo, supera ese 20% que es como el objetivo clínico que tenemos. Y respecto al aumento en los puntajes de calidad de vida, todos presentan un aumento significativo y la tasa de reintervención, vemos que la menor tasa la tiene la radiofrecuencia transcervical con un 8.2%, siendo inclusive menor que la miomectomía. Y siendo la radiofrecuencia por laparoscopia muy similar, pues en este caso igual que la de la miomectomía. Ya para finalizar, entonces, algo sobre la seguridad de estas técnicas. Entonces, si bien los pasados estudios reportaban como desenlaces algunos eventos adversos, traigo esta publicación de la FDA, específicamente de la MAUDE, que es la base de datos donde se reportan los eventos asociados al uso de dispositivos médicos. Ellos consultaron esa base de datos desde 2012 a 2022 y encontraron en total un reporte de 60 eventos, incluyendo eventos adversos y disfunciones del dispositivo para ambas técnicas. Y en total se analizaron 43 reportes de lesiones. Como vemos acá en la tabla, la mayoría fueron eventos leves, siendo el evento adverso más común infección, y de los casos de lesiones, el 34.9% requirió intervenciones adicionales como tal. Ellos lo que concluyen es que, pues si bien es una alternativa muy prometedora, también debemos siempre balancear la promesa de efectividad de estos nuevos dispositivos con el entendimiento de los posibles daños lo que podamos, pues, y que nos permita darle un adecuado asesoramiento a nuestros pacientes para poder lograr, pues, como ese consentimiento informado de aplicar estas técnicas en ellos. Ya, entonces, como conclusiones de la charla, entonces, la ablación por radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva que empieza a ser disponible en nuestro medio, por lo cual es importante estar familiarizados con ellas, conocer, saber qué funciona, qué pacientes son candidatos a este y qué pacientes no, para poder lograr una adecuada asesoría con nuestros pacientes. Debemos conocer qué pacientes son candidatos a esta, hacer una adecuada selección de nuestras pacientes,
A manera rápida recuerdo miomas sintomáticos, miomas FIGO 1 a 6 para la transcervical, 2 a 6 para la radiofrecuencia por la paroscopia, que sean menores de 10 centímetros. Esa sería la paciente ideal para someter a este tipo de técnicas, que claramente pues sean pacientes que deseen técnicas mínimamente invasivas. Requerimos pues todavía más estudios de tipo ensayo clínico aleatorizados comparativos que busquen comparar estas técnicas con otras técnicas mínimamente invasivas, especialmente miomectomía por la paroscopia. Y pues a pesar de que no hay datos en pacientes con infertilidad, pues se pregunta mucho uno qué potencial podría haber en esta población, especialmente en la radiofrecuencia transcervical. Y finalmente, pues como en todas nuestras pacientes, conocer adecuadamente las técnicas, conocer los eventos adversos, conocer las tasas de reintervención, conocer el potencial que nos puede ofrecer para dar una adecuada asesoría a nuestros pacientes, siempre pues como voy por medio es de consentimiento informado para someter a nuestros pacientes a estas nuevas técnicas. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Juanita, por tu presentación. Como decía inicialmente, es un tema súper importante.